Hola, hola, bienvenido al episodio número 90 del podcast de Bacanalnica. Les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampie. Y el invitado al día de hoy, en vista que muy probablemente este sea el último episodio del año 2022. Probablemente, a ver, digamos. Soy el especial navideño, Israel. Sí, eso sí, de entrada. Nuestro invitado es el ingeniero en cosas de agua. Disculpen mi falta de conocimiento sobre las ramas de la ingeniería. Navideño. El tercer conductor de este podcast, bautizado así por él mismo también, o sea que... Autoconvocado. Sí, completamente. Israel Levite, bienvenido Israel, ¿cómo estás? Muchas gracias, jóvenes. Siempre un honor compartir aquí este espacio con ustedes. Ok, este episodio tiene dos funciones. Primero vamos a hablar sobre el cierre del año en Nicaragua. Y segundo, vamos a hacer pruebas, porque Israel es el auditor en aspectos técnicos de este podcast. Ese es su segundo sombrero, además de conductor, es el auditor. Entonces, él aprueba toda tecnología que nosotros compramos, y como estamos estrenando nueva plataforma para grabar, la anterior dio la queda. Cada vez que entraba Israel se caía. Desaprobé tu anterior tecnología, veamos. Israel es como esos hackers que te rompen la seguridad y te dicen, solo es para que veas que tu seguridad es mala. Correcto. Es un white hat, hermano. Es un white hat y ahorita está, a donde lo ven, el MAE está haciendo todas las pruebas para ver si tiene ahí una hoja de control y va apuntando todo. Sí. Ok, esa es como dicen, la plática sobre las cosas internas. Ahora vamos sobre lo que sucedió en Nicaragua la semana pasada. Lo más importante que sucedió la semana pasada es sin duda la número 12 visita a los presos políticos que permitió Daniel Ortega, y por primera vez permitió que los hijos menores de edad de algunos presos políticos, de los que todavía están en Nicaragua, visitaran a sus padres. Entre ellos, pues, Miguel Mora, Miguel Mendoza, Roger Reyes, el líder campesino, Roger Reyes, y el líder campesino, se me olvidó ahorita el nombre. De don Medardo Mairena, perdón, de don Medardo Mairena. Entonces, a los demás que no tienen sus hijos dentro de Nicaragua, les permitió ver una foto. O sea, no hay manera, a ver, ¿cómo lo explico? Ellos no pueden ver a sus hijos ni en foto, y por primera vez en más de un año les enseñaron una foto de los hijos. En eso consiste el beneficio carcelario que les dieron el 7 de diciembre en celebración de la Virgen Purísima, que en Nicaragua es una gran fecha, pues. Mientras él en el Carmen celebró, como todos los años, con sus 50 hijos, 500 nietos, todas las suegras y suegros, ¿cómo es? Nueras y nueros. Yernos. La Purísima. La semana pasada, Álvaro Navarro, que fue nuestro invitado, nos comentó que había un hijo de Daniel Ortega que estaba en las Malvinas con él y que no confiaba en él. Y en Twitter todo el mundo comenzó a publicar la foto de la Purísima en el Carmen, diciendo: el que no está ahí, ese es. ¿Y cuál? Entonces, ¿Vos te molestaste en chequear quién no estaba? No, es que no le llevo la cuenta. O sea, son tantos que no le llevo la cuenta. Entonces, no sé quiénes son, la verdad. O sea, la otra vez me puse a hacer un mapa genealógico y me salieron como 200. Entonces, no, además con esa maña de que le gusta, secuestrar, iba a decir, pero es cierto, secuestrar, pero además adoptar. Entonces, hay un montón de gente que yo no sé quién es, pues. Y en Twitter ya tienen como a 3, 4, además de candidatos que están que son candidatos, pues allá si quieren ir a ver esa teoría de la conspiración. Cuando veo las noticias y los reportes que hacen, pues como todos están ya insertos en el estado, a veces me cuesta distinguir cuál es, digo, cuál es este más. Además que se parecen un montón. Y se parecen un montón. Son hijos de los dos. ¿Vos viste las entrevistas que les hicieron, Israel? ¿Te diste cuenta de la visita? Sí, por supuesto. Me pareció desgarrador
es un secuestro que me recordaba a esos que hacían las FARC, como a Betancourt, que la mantuvieron ahí en la selva aislada durante años. Más o menos parece ser el mismo modus operandi, porque es realmente inhumano el daño que le están haciendo a esta familia. El caso tal vez más emblemático es Miguel Mendoza, pues, y lo que está pasando a esa niña. A mí me conmovió mucho la descripción que hicieron de ese encuentro y particularmente un razonamiento pues brillante de la niña que le dice: papá, aquí te tienen sin nada, sin poder ver una noticia, sin poder una Biblia, sin tener un televisor. Entonces está como en una jaula, papá, como en la jaula en la que tiene a un animalito. Y exactamente eso es lo que hace Aníbal Ortega, y es simplemente cuesta creer que en pleno siglo XXI, a la vista y paciencia de toda la comunidad internacional y de toda la población nicaragüense, esto pueda seguir ocurriendo y de manera tan impune. Y obviamente eso nos lleva a esa situación de impotencia que vos has manifestado también y que creo que compartimos, que es un tema del que cuesta hablar a veces, porque es un espejo de nuestra incapacidad como sociedad. Es un cargo de conciencia y yo, por ejemplo, he estado un poquito desaparecido de las redes sociales el último par de meses porque he estado con un proyecto ahí bien complicado de ingeniería. Qué dicha, te envidio. No, sí, pero no deja uno de tener un poquito de cargo de conciencia y decir, bueno, sigo construyendo mi vida, sigo viendo cómo salgo adelante, adaptándome aquí en el país donde me está tocando asentarme. Sin embargo, la vida de estas familias está siendo totalmente truncada por el dictador y ellos están pagando el costo de la lucha por la libertad de todo un país que en realidad está resultando absolutamente incompetente y en gran parte indolente a lo que están sufriendo estas personas. Fíjate que ahorita que lo mencionás, normalmente nosotros después de una visita siempre hacíamos la lucha de conseguir a algún pariente de los presos políticos para que nos contaran cómo fue la logística más que todo, porque ¿qué más pueden hablar? Y la vez pasada que hicimos el esfuerzo, la vez antepasada que hicimos el esfuerzo fue demasiado pesado emocionalmente, tanto para el invitado como para nosotros, por lo menos para mí, pues Juan Carlos. No me gusta hablar en nombre de Juan Carlos. Pero la siguiente vez, así abiertamente me dijeron, mira, la verdad es que es demasiado, no puedo en este momento. Entonces yo tomé la decisión de no volver a hacer ni siquiera el intento, porque este espacio está abierto obviamente a cualquier pariente preso político que quiera decir lo que quiera, pero esa discusión es demasiado dolorosa y es de verdad. Además que no hay nada que hablar. ¿Qué podemos hablar al respecto? Más allá de denunciar, que lo hacemos siempre, es siempre tema de conversación aquí, siempre hablamos de que es ilegal, que es obviamente una violación a los derechos humanos de todos los que están presos. ¿Qué más podemos decir? Si al final de cuentas es un capricho de esos de dictador, que no hay manera a menos que los apunte fuerza, lo obligues a que deje de hacerlo, no hay manera. Es más, en este momento que permitió esa visita, nadie sabe por qué. La Virgen no ve. Estamos claros que no es un fervor mariano de Daniel Ortega ni de la Rosario Murillo. No es nada de eso. Alguna razón tiene. Y al respecto, precisamente quería hablar con vos, sobre todo Israel, que siempre tenés teorías y estrategias. ¿Qué movimiento desde la última vez que hablamos? ¿Has visto algún movimiento en la hegemonía que tiene Daniel Ortega sobre Nicaragua? ¿O seguimos en las mismas? ¿O más bien ha avanzado hacia tener más fuerza? En WhatsApp casualmente me mandaron un mensaje, yo no he tenido momento de confirmarlo ni nada,
que habían discusiones de Cuba y Estados Unidos, y que si esa era una oportunidad para que los cubanos ofrecieran a Daniel Ortega en bandeja para obtener algo. Yo no veo por ahí ninguna posibilidad, pero vos tal vez han pasado cosas, pues ya ganó en Brasil Lula, en Estados Unidos pues los republicanos ganaron una pero perdieron otra, o sea, han habido movimientos pequeños. El Mundial de Fútbol. ¿Ves vos alguna lucecita así como cuando se está acercando el amanecer y te da esperanza o Nel? ¿O estamos peor o igual o peor que antes? Siento que en esta lucha entre dictadura y quienes nos oponemos a ella, hay una flagrante incompetencia por ambos bandos. Toca reconocerlo. La dictadura no es fuerte. Eso es absolutamente sí, tiene algunos hombres armados, pero hay un desgaste interno brutal. Hay confrontaciones internas. Ves uno tras otro queriendo huir del barco, queriendo bajarse de esa locura, porque los que están adentro están totalmente conscientes del peligro que corren y de que ese es un proyecto de supervivencia de una familia que está dispuesto a acabar con todos y con todo con tal de mantenerse en la impunidad. Y lo puedes ver, o sea, una y otra vez hay reportes de grandes tiliches de la dictadura que aparecen en Estados Unidos o que aparecen en las mazmorras del Chipote. Entonces, si vos ves a una dictadura que está tan temerosa de que el pueblo se reúna, que hasta la festividad de la gritería se siente ahí obligado a que no se reúna mucha gente, es evidente que fuerza no están seguros que fuerza no les sobra. Tienen que apagar todo desde el principio porque saben que cualquier cosa puede escalar y dejar al desnudo de que no son tantos ni tan poderosos como quieren aparentar. Mira, y justo esta semana, echando segunda a lo que estás diciendo, vimos como el exalcalde de Rivas, creo que se llama Wilfredo López, apareció en Estados Unidos y se asume que va a pedir asilo. Ahora, este alcalde de Rivas fue obligado a renunciar hace apenas unos cuantos meses, supuestamente por asuntos de corrupción, pero este señor fue alcalde de Rivas por 16 años. O sea, ha estado ahí desde que Daniel Ortega regresó al poder. Y el hecho no solo de que se haya zafado, sino que también haga tan pública su siguiente movida, digamos, porque la gente nosotros hemos recibido reportes de gente que nos dice, ve, fulano está en Canadá, sutano está en España, pero es bien difícil de verificar, incluso si porque la persona no quiere que se sepa, digamos. Pero la familia de este señor, creo que fue una hija, publicó un video en Instagram y así se hizo pública la huida de este sujeto. Entonces, a mí me sorprenden dos cosas. Primero, la desfachatez de hacer algo tan público y algo que simbólicamente va en contra de la política del régimen del cual fue parte por 16 años. Pues, o sea, te vas al corazón del imperio yanqui a pedir asilo. ¿Qué es eso? Pues, ¿quién le dice eso a las bases sandinistas, digamos? Es demasiado fácil decir, es que se vendió. Creo que es algo más complicado que decir que el sujeto se vendió. Y bueno, pues, y también esa dinámica se ha repetido, se ha hablado de otros funcionarios, de otros altos funcionarios que se han tratado de ir y que no pueden. Entonces, el régimen no puede controlar a sus propias bases, digamos, a sus propios sujetos, a sus propios cómplices. Algo importante de acotar es que la alcaldía de Rivas es bastante sensible
porque, bueno, vos sabes, Rivas, las playas de Tola, etcétera, o sea, es todo un entorno donde la inversión estadounidense en terrenos de playa es importante. Y te aseguro que este señor tiene un amplio expediente de anomalías, extorsiones e irregularidades que seguramente compartirá con las autoridades de Estados Unidos, y que esto, bueno, de una u otra manera viene a engrosar los casos en contra de la dictadura, los casos judiciales, y también a poner un poquito ahí más difícil el tema de que sigue existiendo una inversión extranjera en una Nicaragua regida por una dictadura. Entonces, sin duda, este señor llegó a cantar, y su entrada a Estados Unidos probablemente está condicionada por un intercambio de información. Entonces, aquí y te aseguro que esto es lo que estamos viendo. Pero bueno, igual... Hay un desgaste. Sin embargo, ese desgaste y además la atrocidad de todo este tema de los presos políticos, que es algo que está a la vista, que es absolutamente indefendible. Ni siquiera el presidente qué vergüenza para México, ¿verdad? Manuel López Obrador, es capaz de defender estas atrocidades de Daniel Ortega. Y me gustaría hablar de un poquito, es que sacármelo del pecho. Ese López Obrador... Tu presidente, ese es el problema, yo soy mexicano, mitad mexicano, entonces te duele. Mi mamá es mexicana, y sí, me duele, me enfurece este sujeto doble moral que viene y dice, cuando la dictadura asesina a 300 y pico de personas, tiene secuestrados, él dice, no, la doctrina Estrada, no podemos meternos en los asuntos de otros países, pero ahorita que a la Cristina Kirchner la están enjuiciando por ladrona, ahí sí opina. Y se sofoca. Y en Perú, ya viste. Pobrecito el presidente de Perú. Espectacular. Eso de Perú definitivamente es un episodio del realismo mágico político. Lo mejor fueron las declaraciones del abogado defensor del expresidente. ¿Vos no lo viste, dijo? Manuel? Dijo que le habían dado, que cuando lo vieron leer el papel que leyó, la gente notó que él estaba como atontado y que temblaba. Y que antes de leer el papel que otras personas le escribieron, le habían dado un vaso con un líquido sospechoso que lo había dejado sedado. Entonces, no era culpa del hombre lo que había leído. Ya. O sea que el MAE ya aceptó ya aceptó el juicio político. Ahí está el pinolío, para los que están viendo el video, acaba de hacer su aparición. Acaba de hacer su aparición el pote de leche, de café Presto sin la calcomanía y hasta de Israel Evite, para que vean su conciencia ambientalista. No tiene que comprar vasos porque él puede reciclar los tarros de vidrio de café Presto. Y es de vidrio, o sea que los de vidrio son plásticos hoy en día, o sea que se viene de los 90 acompañándolo. Sí, se ve que es de la vieja escuela. Pero ve algo que habíamos hablado aquí de lo largo que estamos de Argentina. Me hizo recordar lo que sucedió en Bolivia, lo que sucedió en Perú. Qué largo que estamos de todos los países de Latinoamérica en realidad. O sea, solo Haití, tal vez. Solo de Haití estamos cerca. Porque en Perú, ya viste, este maje trató... ni Honduras, porque a Honduras no lo sacaron a Mercelaya en calzoncillo del país. O sea que nadie, en Nicaragua, en términos institucionales, de república, de democracia, de política, es el país después de Haití, que más está en calzoncillo, no. Retrasado en las cavernas, es Nicaragua. Porque en Perú, a pesar de, en efecto, las élites políticas tienen el control y todo lo demás, pero el ejército se portó a nivel, la policía se portó a nivel. Los ministros, los mismos ministros, los ministros le renunciaron. Sí. Y en Nicaragua, todos los ministros es como que le deben la vida al comandante y a la compañera. Son incapaces de renunciar
para un régimen que hace este tipo de cosas con los presos políticos. En cambio, ya ves en Perú, pues eso es lo que ganas con la división de poderes y con la estabilidad institucional. Pero hay que entender un poquito que, bueno, este tipo llegó a la presidencia no tanto por él, sino por el rechazo a Fujimori, o bueno, a la hija de Fujimori, y que dicen, bueno, entre lo menos peor vamos con pero en realidad apoyo no tenía, y tampoco es que pudo él nunca generar un entramado de poder y de relaciones, contrario a nosotros que tenemos un cáncer que lleva enquistándose más de 40 años. O sea, pero más allá de la poca habilidad política que mostró, porque en efecto, cero habilidad política, votaron contra él por su institución sus mismos diputados. O sea, ahí me dice que políticamente este man está verde. Pero más allá de eso, yo sin vivir en Perú, entonces no ser ningún experto, lo que he leído es que de todas sus promesas de campaña no ha cumplido una. Es que no ha podido tampoco. Ese hombre, a ver, es un inútil, es un incompetente. Pero está en medio de un país donde el sistema político, no soy especialista en Perú, pero desde hace rato ese sistema político ha sido verdaderamente complicado porque la figura del Ejecutivo ha quedado prácticamente sin poder. Mira, yo creo que han echado preso o han estado en la cárcel más de 6 expresidentes del Perú. O sea, de seguro ahí ustedes que son periodistas, ¿verdad? Podrán hacer rápidamente la investigación, pero... Somos adyacentes al periodismo. Sí, estamos 2 abogados y un ingeniero, así que aquí no vamos a sacar mucha información. He contado como a 6, es decir, y te aseguro que la vicepresidenta, que es la que acaba de asumir funciones ahorita, no va a tener no le va a ir bien, no le va a ir bien. No le va a ir mejor, pues, porque en realidad es un país que iba muy bien, pero luego empezó a polarizarse, tener una confrontación muy fuerte en el Congreso, y ellos tienen la capacidad, por la manera en que han interpretado la ley, de tener al Ejecutivo contra las cuerdas. Entonces, es una anomalía en el sistema político latinoamericano donde vemos que se han ido a otro extremo. Igual, es una discusión pues que pero retomando para otro podcast, pero retomando lo que decías vos de la debilidad de Daniel Ortega en Nicaragua, yo escribí al respecto de lo de Perú relacionándolo incluso con algo que está sucediendo en China, o que sucedió en China porque ya dejó de suceder, y ahí yo difiero de tu valoración sobre la fortaleza de Daniel Ortega, porque precisamente la gran debilidad del presidente peruano, es que cuando quiso hacer las de Daniel Ortega de controlar los 3 poderes del Estado, el ejército y la policía, lo pararon en seco. Este maje, si bien vos podés decir que cualquiera de los ministros de Daniel Ortega le ofrece un asilo en la cara y sin pensarlo va de viaje, le ofreces una carta libre de la cárcel como las de Monopoly y también va de viaje, pero hoy por hoy él tiene controlado los 3 poderes del Estado, el ejército y la policía. Sí, eso no te lo estoy discutiendo, Manuel. Tiene el control, lo tiene. Pero finalmente, el gobierno de la dictadura de Daniel Ortega, primero es la dictadura de un país frágil. Entonces, económicamente no es como que les sobre a ellos los recursos para sostenerse con mucha fuerza. Es el rebuscársela el día a día. Y vamos a un tema interesante geopolítico que está ocurriendo. Negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro. Ahorita acaba de hacer una concesión Biden permitiendo a Chevron explotar y, bueno, no precisamente explotar, pero digamos que comercializar con petróleo venezolano, lo cual va a ayudar a amortizar algunas deudas que tiene PDVSA con Chevron. Entonces, ya estás viendo que hay un movimiento en donde indiscutiblemente se han tenido que empezar a arreglar
para beneficio de ambas partes. Estados Unidos necesita el petróleo ahorita por toda la situación internacional. Y bueno, Venezuela... A $2 el galón ahorita. Ya está bajando. Yo no tengo carro, así que no me preocupo por eso. Pues yo no salgo mucho, pero ya respiro, ¿no? Claro, y eso impacta en la inflación. Entonces, Estados Unidos, que estaba teniendo números récord de inflación, con esto... Estamos, Chele, estamos todavía. Mira, no hay filas en los lugares de compras navideñas. Claro, entonces Biden fue allá a arrodillarse con las petromonarquías de Medio Oriente y no le funcionó. Y entonces tuvo que ir a recurrir a Maduro, que le dice, está bien, pues entendámonos. Y a pesar de toda la retórica antiimperialista, a la hora que salen los billetes, todo es entendimiento. Entonces, ahí tenemos una dictadura que tiene con qué negociar. Nicaragua no tiene absolutamente nada con qué negociar. Y no tiene tampoco salvavidas. Los rusos van a salvar económicamente a Daniel Ortega. Pero de nuevo, China. Sin reales, que no necesita mucho, porque comparado a los 80, estamos en la gloria ahorita en Nicaragua. En la gloria. O sea, no había ni para comprar bujías. Yo me acuerdo que para poner una bujía en tu casa era un proyecto de esos como cuando ahora te propones tener un carro. Así era en Nicaragua una bujía. O sea, estamos en la gloria y con el exceso de gente que está saliendo y que está mandando las remesas, que ya es el 80% de lo que ingresa en Nicaragua, por ahí va. Yo veo un plan perfecto desde el punto de vista de Daniel Ortega. Mantiene el control sobre la república, que no es ninguna república, es una monarquía. Como dice Eliseo Núñez, ¿cómo es que son los príncipes reyes de Arabia? Que no es igual, es todavía más retrógrado. Es un sultanato, le dice. Un califato. Es un califato en donde tiene el control sobre todos los aspectos de poder en Nicaragua. Incluso tiene neutralizada la iglesia. Porque la tiene neutralizada. Ahorita tuvieron que pedir permiso para poder hacer purísimas y en varios lugares no se pudo. Algo que en Nicaragua hubiera dicho, a la puchica, si algún día le quita eso a la gente se... No. En China, donde se supone que la represión es la escuela más fuerte, hubieron protestas y le doblaron el brazo a Winnie the Pooh. Y en Nicaragua, una sola protesta no hay. Imposible. Ese poder que tiene Daniel Ortega, que ya es de los más fuertes que hay en el mundo, ya lo puedes poner al nivel de Putin y Xi Jinping, y el maje ya es, o sea, todavía Putin tiene protestas. Sale gente a las calles a protestar, que los vapulean y que los echan presos y todo, pero sale gente a las calles a protestar. Y no estoy diciendo que qué valor de los nicas que no salimos a protestar. Es que nosotros recibimos unas consecuencias peores que las de China, bueno, por lo menos aparentemente las de China, las de Rusia o las de Venezuela, que todavía en Venezuela hay de pronto protestas. Ese nivel de fuerza, podemos aquí decir que tal vez no hay perspectivas económicas, que está difícil el futuro financiero de Nicaragua, pero en términos de control, ya quisiera todo el mundo tener el control que tiene Daniel Ortega. Creo que solo los cubanos y Corea del Norte, pues. Porque en Irán hay protestas, pues. Ok, ante los mismos hechos, creo que caben interpretaciones diametralmente distintas. Es decir, todo lo que vos has expuesto, sí, tiene un control, prohíbe, etcétera, pero en donde vos ves una tremenda fortaleza, yo lo que veo es miedo, debilidad y una bomba de tiempo. Y no es que Daniel Ortega haya estado haciendo ahorita un gran esfuerzo por controlar a todo el país. El país está controlado por sí mismo. La gente está desesperanzada. Nadie está intentando levantarse ahorita más que para agarrar un bus y ver cómo cruzan en dirección hacia la frontera de Estados Unidos.
porque ahí viene la segunda parte de este problema y creo que es la más importante. Lo que nos tiene sumido en esto, más que la fortaleza, la inteligencia, la astucia, incluso las armas de Daniel Ortega, lo que nos tiene sumido en esto es que el resto de la población hemos sido incapaces de hilvanar un plan alternativo. Hemos sido incapaces de crear un imaginario, de formular un sueño que le haga sentir a la gente que vale la pena salir a la calle y exponerse por la libertad. En Nicaragua siento que la población ha creado ya una apatía aún ante la libertad. Porque finalmente, si algo más que el mayor éxito de Daniel Ortega ha sido quitarnos la esperanza, y nosotros los que estamos del otro lado, no le hemos dicho a la gente, ajá, ¿y por qué vas a luchar? Cae Daniel Ortega y ¿qué viene después? Pero, y ahí me da un gran dolor de esa incompetencia que hemos tenido y que se manifestó aún cuando los líderes que están ahorita secuestrados estaban en la calle. Porque fuimos incapaces de realmente generar en el momento que necesitaba un discurso unificado. Seguían los pleititos mezquinos y eso generó un enorme daño en el ánimo de la población. Y luego, pero eso es pensar, porque yo no veo eso sucediendo tampoco en esos ejemplos que te di. Yo no veo en Irán a un líder diciendo levantémonos contra la represión sexual. Al final de cuentas en Irán es más una cuestión religiosa de género, de represión contra las mujeres. Ni siquiera género, porque es contra las mujeres por ser mujeres, pues por su en fin. Yo no veo eso. Y en el 2018 precisamente una de las cosas maravillosas que vimos es que no había ni liderazgo ni una causa común así hacia positivo, me refiero. Era más bien salgamos del animal pero hay a ver, si volvemos a esa dinámica del 2018, lo que pasa cuando tenés esas rebeliones donde no hay liderazgo, eso que vos lo ves como una fortaleza, a mediano y largo plazo se vuelve una debilidad. Ya ves la primavera árabe en Egipto, fue una cosa súper inspiradora, generó un cambio, votó un régimen, pero al poco tiempo, y probablemente por esa misma falta de liderazgo monolítico, se metieron los militares, llenaron ese vacío y volvieron a instaurar un régimen que no es muy diferente al que estaba antes. Ahora, Manuel, entendamos algo. Esto es un fenómeno a veces similar a los terremotos. Tiene que haber una acumulación de energía y es ahí donde explota ese cambio social. En el 2018 viste cómo esa energía acumulada se manifestó. Pero dado que no se tuvo éxito, termina habiendo un agotamiento, una decepción, un sentimiento de impotencia que permanece durante buen rato. Aparte, sumarle a eso el sentimiento de agotamiento que también se tiene de la revolución fallida de los 80, que también fue un levantamiento que terminó mal. Entonces, vos tenés en Nicaragua ya 2 generaciones de papás diciéndole a sus hijos, mira, hermanito, olvídate de este país, busca cómo irte, que aquí no hay redención. Tu papá, tu primo, tu tío murieron por la libertad y no lograron nada, vos no seas caballo, andate de aquí. Entonces, esa decepción también inmoviliza. Entonces, es un país pues donde campea la tristeza y la desesperanza. Y creo que esos elementos son aún más fuertes que la bravuconería de Daniel Ortega, porque ellos ni son tantos ni tienen tanta plata. En realidad, si estuvieran más fuertes, serían más permisivos. Porque cuando vos metés ese nivel de represión, estás generando descontento, aún en silencio. Aunque la gente no haya salido ahorita a reclamar porque le quitaban hasta su derecho a la purísima, no significa que no estén por dentro llenas de ira. Ese es mi punto. Daniel Ortega con su represión está incrementando la energía que se está acumulando para luego una explosión social. Y obviamente en el manual del gobierno totalitario ellos saben de que hay un límite al cual puedes presionar al pueblo. Y Daniel Ortega se está viendo en la obligación de llevar todas esas presiones al límite, porque si no lo hace,
sabe que por cualquier rendija se puede colar su debacle. Entonces, dicho esto, no está fuerte. Al contrario, todo esto son muestras del miedo que tiene. Pero yo creo que yo coincido con vos en varias cosas que acabas de decir, pero creo que ahí es donde tenemos una diferencia. El sistema en el cual, o mejor dicho, al cual se matricula Daniel Ortega, esas son sus características. O sea, están siempre propensos a que una explosión social los saque. Es como cuando sos delincuente, como me acuerdo de aquella película de Hit, de Niro y Pacino, que decía, siempre tenés que tener tu bolsa lista para salir en 30 segundos. Nunca podés sentar raíces, pues sos delincuente y tenés que vivir así. Estos majes, hasta Xi Jinping ahorita que le pasó lo que le pasó, todo el mundo menciona que como dictador, él está claro que en cualquier momento se le levanta a la gente y él no está en capacidad de controlar a toda la población. Entonces, él sabe que si ese control hasta cierto punto es más una cuestión subjetiva que es real, va a poder matar a ¿qué? 1 millón, pero no va a poder matar a 1.000 millones. Entonces, al final de cuentas, el momento en que la gente decida salir de él, ni modo, él se va a tener que ir, pues. Claro, pero esa es una realidad de siempre. Esa es la vida de los dictadores. Eso es lo que ya saben que va a suceder. En este caso, dicho esto, o sea, si vos sabes que esas son las reglas del juego, es como que me digas que en el fútbol en cualquier momento meten gol y gana el otro. Pero esas son las reglas del juego. Pero igual jugás. Igual, y si vos aceptás esas reglas del juego, Daniel Ortega está en la gloria. Porque si bien es cierto que en cualquier momento se levanta el país y lo manda a la porra, pero esa es una realidad de todos en Venezuela, en Cuba, en todos lados es así. Pero él tiene ventaja sobre esos otros países, porque ni la bandera de Nicaragua puede sacar en Nicaragua. Eso es una especie de récord. Es que vuelvo a lo mismo. Eso que vos ves como una ventaja, yo lo veo precisamente como una desventaja y comparo a Daniel Ortega consigo mismo. Yo que vengo protestando desde el 2007, yo he visto cómo antes él no necesitaba reprimir. Sí. Él dejaba que la gente saliera porque sabía que una protesta no iba a llegar a nada, porque había una bonanza económica. Entonces sabía que la propia gente iba a decir, no, bueno, tal vez se robaron las elecciones, pero la economía creció y tengo trabajo y la cosa va bien. Israel es un exagerado, así en todos los países. Y que el populismo responsable y toda esa vaina. Ahí, ese era el modelo con el que Daniel Ortega estaba cómodo. No es que él quería antagonizar con todo el mundo, él quería mantener el control político y daba cierta apertura al control económico por parte del gran capital. Y había un sistema sostenible. A partir del 2018, Daniel Ortega se ve en la sin remedio de apretar todo y antagonizar con todo el mundo porque no le queda de otra. Y entonces no es que esté cómodo ahorita. El tipo está teniendo que meter presión, apretar tuerca y saber que se expone o a que se levante la gente o a que se levante su propia gente. Y por eso tiene que estar haciendo persecución. Pues es la cantidad de energía, de desgaste, de miedo a que de pronto lo traicionen, que tiene que estar aplicando un dictador que está en ese periodo de degradación, porque las dictaduras tienden a tener ciclos, y hay ciclos de luna de miel donde todo está muy bien, y hay ciclos donde tienen que recrudecer la represión, y eso es el que está más cerca del final. Yo no te estoy diciendo si va a terminar Daniel Ortega mañana o dentro de 15 años, pero lo que te estoy diciendo es que ahorita él no está en su momento más cómodo, y la represión hacía como la está llevando Daniel Ortega más que otros regímenes totalitarios, no refleja que esté cómodo, sino todo lo contrario, refleja que está en la sin remedio, que está acorralado y está metiéndole mucha energía al sistema social y eso le puede estallar en la cara y él lo sabe. Ahora, ¿quién está fallando? Nosotros como bloque oposición estamos siendo incapaces realmente de articular esa energía, de articular todo ese disgusto disperso que hay
tanto entre las bases de él, como en la diáspora, como en la gente que está dentro de Nicaragua. Estamos siendo incapaces de articular un discurso unificado, de crear objetivos claros, y lo que tenemos siempre son voces disonantes, pleito o silencios. Entonces, es, por ejemplo, una grave muestra de nuestra incapacidad que Daniel Ortega, a pesar de tener presos políticos que son injustificables por ningún estado de Occidente, aún así los propios estados de Occidente aprueban financiamiento a la dictadura. O sea, algo está viendo. Si nosotros hemos permitido ese doble discurso de países que dicen estar matriculados con los derechos humanos, es porque no le hemos subido el costo político a estos gobiernos de ser condescendientes con Daniel Ortega. Y es que no estamos exponiendo la causa lo suficiente. Y creo que esto lo defino como que estamos jugando amateurs en contra de profesionales. Los que podemos tener buenas intenciones, como por ejemplo nosotros tres, y los que no escuchan, somos personas que también tenemos que trabajar, porque no vivimos de la política. Y tenemos que ver cómo resolvemos, y lo que nos toca es ser rebeldes de medio tiempo. En cambio, los pocos que están con Daniel Ortega comen, tienen sus fortunas y hasta viven por defender ese sistema. Entonces, a pesar de que somos más, no terminamos de aglutinarnos ni de tener la fuerza que ellos tienen, a pesar de que son unos puchitos. Creo que va más allá. Y ahí es algo que yo mismo, aunque esté claro de esa realidad, no voy a hacer nada por cambiarla, pero creo que el liderazgo es por ejemplos. O sea, uno da el ejemplo y la gente lo sigue, porque ve el sacrificio que uno hace y entonces dicen, si este man está sacrificando. A ver, concretamente, Félix Maradiaga, que estaba fuera del país y se fue a meter, sabiendo lo que le iba a pasar. Juan Sebastián Chamorro, sin ningún pellejo en el juego, dejó todo su trabajo y todo lo demás y se fue a ser coordinador de la Alianza Cívica. O sea, y así de esa gente está llena la cárcel ahorita. Toda esa gente, lo que tienen a su favor, o mejor dicho, cómo construyeron ese liderazgo, porque sí hay políticos de carrera, pues está Mauricio Díaz, en fin, pero hay gente, la mayoría de la gente, y los nuevos líderes fueron gente que se la jugó, que ahí anduvo, metiendo en las marchas. Bueno, nosotros también anduvimos en marchas, pero anduvo haciendo las cosas sin tener ninguna convocatoria, porque la mayoría de ellos no tenía ningún, digamos, pueblo que lo siguiera, pero lo hicieron y entonces la gente lo seguía. Hoy en día, ¿cuál sería la forma de construir un liderazgo? Que vos dejes todo, te vayas a Nicaragua y hagas tu protesta, sabiendo que te van a echar preso, sabiendo que te van a torturar, sabiendo que va a pasar eso, y que lo haga uno, y que lo haga otro, y que lo haga otro, y así. Fíjate que no estoy de acuerdo, porque, a ver, los presos políticos... ¿Ves otra forma de inspirar a la gente? ¿Cómo? Por supuesto, porque nuestros presos políticos, primero, han abierto una brecha, le han generado al dictador una situación sumamente incómoda. Con su sacrificio deslegitimaron por completo a Daniel Ortega, a sus elecciones fraudulentas y a su sistema. O sea, la contribución de ellos ha sido poderosísima, pero esa contribución debe ser retomada por personas que estemos libres. Porque vos no inspirás al pueblo nicaragüense, al menos en la actualidad, con la inmolación, porque en realidad nadie se quiere inmolar. La consigna ahora no es patria libre o morir, la consigna ahora es patria libre y vivir. Entonces pero hay una contradicción. Pero ¿cómo se ve eso? O sea, entiendo lo que querés decir y es una idea muy linda, pero ¿cómo se traduce eso en el mundo real y concreto, donde si volvés a Nicaragua es básicamente inmolarse? Porque, o sea, si volvés a Nicaragua y protestás y te tratás de perfilar como un liderazgo de oposición, lo que va a pasar es que vas a pasar a engrosar las filas de los presos políticos. O sea, entonces ese es precisamente el camino, querramos o no, que es un poquito que la tiene idea. La libertad. O sea, la libertad es
Si no está, a ver, vos vas a lo que hacía Gandhi. Gandhi estaba claro que la libertad no se iba a negociar, no se iba a comprar, que tenía que ser peleada en el terreno mediante el sacrificio. Y como a diferencia de muchos líderes políticos, Gandhi era el pacifista. ¿Qué es lo que hacía? Pues se exponía y eso inspiraba a más gente y a más gente y a más gente. Y en Nicaragua ese es el camino que recorrimos en el 2018. Decidimos que después de salir de una guerra civil de 10 años, no iba a volver a haber guerra y que entonces la gente iba a salir y fueron los jóvenes, los estudiantes universitarios, los que, como decimos, se inmolaron e inspiraron a marchas de más de 50,000 personas en las calles. Eso fue lo que sucedió. Es una contradicción decir que ya no queremos hacer eso y que aún así vamos a inspirar o vamos a construir un liderazgo político. Eso no se puede. No, Manuel, vos te estás saltando etapas. Es el asunto. Te estás saltando toda la película para llegar al final. Okay. ¿Cuál es la etapa? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sí, en el 2018 tuviste una explosión emotiva, donde la gente salió a la calle, cada una con su propósito y con su imaginario de cuál sería la Nicaragua después que cayera la dictadura. Pero no, a ver, fue una reacción. Fue una reacción emocional. ¿Una reacción a qué? Espérate, déjalo que no, pues para dejar clara la premisa. No, fue lo que yo siento que ocurre en el 2018 es una reacción emocional, personal de cada individuo, y todos los individuos coincidimos en la calle, cada uno por razones distintas. Algunos porque le pegaron a los viejitos, algunos porque mataron a los estudiantes, algunos porque estaban hartos de la represión, algunos porque estaban hartos de que en el trabajo el operador político los maltratara, algunos por la decepción con su comandante, porque había muchos sandinistas también en la calle ahí, algunos porque querían el retorno al somocismo, algunos porque querían anarquía, algunos porque era divertido. O sea, absolutamente ¿qué fue lo todo que eso propició? juntó. ¿Qué fue lo que lo propició? ¿Qué fue lo que propició que hubieran marchas en Nicaragua en el 2018? Bueno, teóricamente sería el cambio a la seguridad social y que salieran los viejitos a protestar y que golpearan a los viejitos. Y esa imagen fue como la chispa. Exactamente. Fue un momento de inspiración. Correcto, ver a los viejitos que les pegaron y luego ver cómo a los jóvenes los masacraron por haber sido inspirados por los viejitos que les pegaron. Se genera una reacción en cadena, pero que todo esto que estás hablando vos, eso ya está estudiado y no es que estamos inventando las revoluciones ahí. Ese momento inspirador tiene que llegar estar en el lugar preciso del momento preciso, pero tiene que responder a un acumulado de indignación. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? En el 2018 se da toda esa explosión, no llega a cumplirse el sueño de la gente y viene un periodo de cansancio, de decepción, de falta de energía. Luego tenés a nuestros secuestrados políticos, a los candidatos a la presidencia que son secuestrados, que ellos están intentando de un modo u otro llevar ahí la vanguardia de la lucha. Pero al ser apresados, no logran generar esa reacción emotiva que hubiéramos querido, porque no es el momento todavía. Y si nosotros tres fuéramos ahorita a Nicaragua a decir, vamos a iniciar la lucha, nos agarrarían ahí los policías, nos meterían presos, nos torturarían, nos desaparecen y no va a pasar absolutamente nada, salvo que la gente va a escribir en Twitter, esos son unos pendejos, si ya sabían que lo iban a ir a meter preso, van y se meten ahí, están locos. Lo que se está diciendo de Oscar René Vargas, que más de indignar le echan la culpa a él de estar preso porque regresó a Nicaragua y se expuso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que generar el momento, y el momento se genera por medio de un planteamiento claro de decir a la gente, brother, este es el camino, y empezar a desarrollar una propuesta clara. Cuando esa propuesta va agarrando fuerza, ahí ya tiene sentido bajar al campo. Es como que vos quieras construir una casa y no haber hecho un plano. Tenés que hacer el plano, tenés que vender el proyecto, decirle a la gente, sí, esa es la casa que queremos, y ahí la gente se baja a empezar a construir. ¿Cuál pero es no hay proyecto.
¿Cuál es el primer paso para hacer ese proyecto en estas circunstancias que tenemos ahorita? Yo sugeriría, ¿verdad?, ingenuamente, que debería ser posible, primero que el gran capital, o sea, conseguir plata. Hay que conseguir plata. ¿Plata para qué? ¿Plata para qué? Toda organización que quiera profesionalizarse necesita al menos pagar una secretaria. Pagar a alguien que maneje las bases de datos. ¿Ves, Manuel? Pagar publicidad. No, yo sé que suena... Yo sé que suena prosaico, pero sí. Suena prosaico, pero así es. Todo movimiento de cambio y todo movimiento de comunicación social necesita plata para llegar a los receptores. Y ahorita ya está alguien en Twitter escribiendo, ves, lo que quieres reales para darse la gran vida en el imperio. Pero yo no tengo nada que ver, yo solamente y no pertenezco a nadie, a mí no me den un peso, simplemente estoy diciendo, si se quiere un cambio, démelo a mí, tiene que conseguirse plata y tiene que haber un cierto liderazgo de consenso. No necesitamos una gran estrella, no necesitamos un mesías, necesitamos que simplemente gente que más o menos sea sensata, de distintas tendencias ideológicas, todos en el exilio, porque adentro está muy difícil que alguien pueda levantar la cabeza sin que lo echen preso, digan, bueno, aquí hay un parteaguas, somos la oposición nicaragüense, aquí está representada la extrema izquierda, la extrema derecha, el centro, el medio, y hemos decidido poner a un lado nuestras diferencias en busca de la democracia. Ese mensaje, ese bendito mensaje que todos quisimos escuchar en algún momento y que nunca dijo la oposición. Vamos a dejar a un lado nuestras diferencias ideológicas porque ahorita la prioridad es liberar a Nicaragua de la dictadura. Si vos lográs hacer ese mensaje con gente que sea más o menos representativa y apoyar ese mensaje con una buena inyección de plata, de mercadeo, de difusión, y lograr generar un grupo más sólido que además empiece a decir a la gente, ok, vos vas a luchar, vas a exponer el pellejo, pero tus hijos van a tener esto y esto, va a haber libertad, va a haber trabajo, y que empiecen a vender ese sueño por el cual vos luchás. Porque si vos me decís, voy a ir a exponer el pecho para meter preso a Aníbal Ortega, digo, ve, yo tengo una vida, mejor espero que se muera. Pero si vos me decís, vas a ir a luchar para que tus hijos sean libres, tengan trabajo, este país se vea así, logremos tal y tal objetivo, tu familia, tu hijo pueda regresar de Nicaragua que está en el exilio, vos puedas volver, y empezás a crear ese sueño y que además no sea puro humo, sino que tengas una serie de argumentación lógica, convincente, sostenible, y gobiernos que digan, yo apoyo y vamos a apoyar a Nicaragua con esto, ahí empezás a crear nuevamente el ímpetu. Entonces, ese es el trabajo que nos estamos saltando. Pero es que yo me pongo a pensar. No, te iba a decir que para llegar a ese punto, de alguna manera tenés que desactivar la polarización en la que estamos sumergidos generaciones de nicaragüenses, porque yo creo que la polarización, pues hay un fenómeno de polarización en todo el mundo, pero yo creo que la de los nicaragüenses es mucho más aguda y que está alimentada por los traumas generados de la dictadura somocista, del sandinismo de los 80, de la transición fallida de los 90 y ahora de la segunda tanda de Daniel Ortega. Porque en una democracia funcional tienen que coexistir todas esas fuerzas que vos enumeraste. La extrema derecha, el centro, el medio, la extrema izquierda, la izquierda moderada, la derecha moderada. Entonces, ¿cómo desprogramar a la gente para que no tenga anticuerpos así tan radicales ante el opuesto ideológicamente? Fíjate que y empezar ese camino. Discrepo en algo, JC. Creo que esa polarización a la que haces referencia es más mediática, es más casi tuitera que real. Y te digo por qué. Pero yo te diría, pero mira, en el 2018, me va a disculpar Manuel, la tía Kitty no se podía sentar con nada que oliera a MRS. Por ejemplo, eso no era una ilusión mediática. No es cierto, no era así. Bueno, a ver, yo no voy a pelear con la tía Kitty, nada por el estilo, ni voy a enemistar con Manuel por eso. Pero lo que yo te puedo decir es que si vos haces la típica campana de Gauss, en Nicaragua los extremos que quieren matarse son minoría. La gran mayoría del nica promedio
tiene en su familia el sandinista, el nostálgico, el contra, el derechista. O sea, tenemos de todo en nuestras familias. Es una realidad. Y yo veo decenas de jóvenes que yo conocí ahí durante las luchas en el 2018, venían, o sea, sus papás trabajaban en el Estado. Sus papás eran archimega super sapos y dejaron hasta de hablarse adentro de las familias por este tipo de conflictos, pero finalmente es un país tan pequeño donde estamos obligados a entendernos y el grueso de la población tiene la capacidad de entenderse y tener un liderazgo que llama a eso. Lo que pasa es que siempre es más rentable la voz polarizadora, la voz de la pasada de cuentas, y esa es la que suena más. Pero nuevamente hablo de la incompetencia que ha tenido realmente la oposición nicaragüense para hilvanar un discurso que te aseguro sería razonable y apoyado por la mayoría. Porque la mayoría no queremos morir balaceando a los vecinos. La mayoría lo que queremos es trabajar, salir adelante con nuestra familia, vivir en nuestro país, estar tranquilos. Entonces, desmontar ese discurso polarizante creo que es menos difícil de lo que aparenta las redes sociales. Ok, creo que ahí vos estás pasando por alto la dinámica de la política, porque si bien tiene sentido todo lo que acabas de decir, en términos de gobernancia, digamos, te buscas a alguien con la capacidad para hacer una estrategia, le das los recursos para realizarla, el proyecto está diseñado y lo ejecutas. O sea, no tengo ningún argumento en contra de si esto fuera algo donde la política no tiene que ver. Pero en la política, donde necesitas convencer a la gente que confíen en vos, algo que vos decís, pues mira, esto es los extremos y lo demás, no es tan fácil. Y sobre todo en Nicaragua, no es tan fácil generar esa confianza. Y aprovecho lo que dijo Juan Carlos. El problema de esa unidad con Ciudadanos por la Libertad, liderado por mi tía Kitty, es que había desconfianza en los líderes de extracción sandinista. Era una desconfianza legítima, porque viniendo de los 80, incluso lo que pasó en el mismo 2019 con la coalición. ¿Quiénes eran los de la coalición? El PLC, que ahí está, es zancudo. El Yatama, que ahí está, es zancudo también. O sea que la desconfianza era legítima. Cuando vos te metes al juego político, vos sabés que está el trabajo ejecutivo, que tenés que liderar a una oposición y todo lo demás, esto que lo podemos hablar de forma intelectual como algo que tiene mucho sentido. Pero la dinámica es como el boxeo, pues que vos sabés que tenés que hacer ejercicio y que no sé qué, pero a la hora, si vos te sabes una maña de cómo meter el dedo en tal lugar y que aunque sea ilegal, eso no hay vuelta a Dios, a ganar. Y eso es lo que pasa en la política. Por mucho que en términos generales todos nos ponemos de acuerdo, pero vos sabés que ahí está 7 puñales que a la hora de la hora va a ser la jugada para quedarse él con el poder y hacer charanga con eso. No, yo estoy claro que aquí el gran enemigo a vencer es la dictadura. Siempre va a haber un maje, siempre va a haber ¿cómo es que se llama? Alfredo César, siempre va a haber ¿cómo es que se llama? Un hermano Soborno, siempre va a haber Tardencía, que ha pasado como por 8... Siempre va a haber un magia así. Manuel, pero a ver. ¿Y cómo logras hacer eso que vos decís? Aquí tenemos dos maneras de... A prueba de esto. ¿Cómo haces eso a prueba de ese maje? Que va a haber, que existe, que ya sabes que anda con el ojo al Cristo para ver cómo se aprovecha de esa estrategia y que va a ver cómo se cuela y que va a buscar cómo desbaratar y ser él. ¿Cómo haces? Ok, primero... Sí me gustaría que en el tema de las desconfianzas ideológicas se aplicara el antídoto del sacrificio de nuestros secuestrados políticos. Porque ahí ha quedado claro
que un montón de sospechas que se tenían sobre extremos ideológicos eran infundadas. Y tenés gente que fue parte del sandinismo, que hasta murió en la cárcel dando su vida por la libertad de Nicaragua, quedando claro de que finalmente sí es posible que tengas desde distintos sectores realmente ganas de cambio. Y tener sectores somocistas que para algunos esos sí son los verdaderos anti-Daniel Ortega, que ahí están de zancudos en la asamblea de Daniel Ortega. Es decir, ya ese argumento de tu proveniencia ideológica es lo que condiciona tu lealtad a la lucha, eso hay con que desmontarlo. Y respecto a quién es quién, brother, Nicaragua es un país pequeño. Es bastante fácil saber quién es una persona que tiene integridad y quién es un Wilfredo Navarro. Eso es sencillísimo verlo. Ahora, hay que ver qué tipo de estructura política vamos a intentar construir. Yo estoy claro que el status quo y lo más sencillo es que las cosas sigan como están. Con parásitos, con 7 puñales, con zancudos, con gente que se lucra de la política y gente buena que tiene que trabajar para vivir y que no pasa de estar opinando un poquito de vez en cuando en política porque, bueno, tiene otras cosas más importantes que hacer y no quiere ensuciarse. Ese es el status quo. Pero esta situación extrema demanda que gente buena empiece a dar el paso al frente y que empecemos a generar un discurso muchísimo más conciliador donde dejemos atrás la ideología y enfrentemos que sin una Nicaragua libre no hay futuro. Entonces, sí, es difícil. ¿Qué quieres que te diga? Es difícil. Si fuera fácil ya hubiera ocurrido. Y pueden pasar varios años más sin que ocurra. Y tengo hasta el miedo de que se muera Daniel Ortega y estemos todavía tan dispersos, tan desorganizados y sin una propuesta que sea más fácil para la dictadura poner ahí a alguno de esos incompetentes hijos de Daniel Ortega o a la Chayo a gobernar y sortear con éxito la transición de mando que nosotros organizándonos y aprovechando ese momento débil para por fin liberar a Nicaragua. Entonces, creo que hay un gran desafío. Y retomo también discusiones que vos has tenido aquí, que vos has dicho, es muy triste que la estrategia de la oposición en Nicaragua, la oposición nicaragüense, esté puesta en sanciones. La sanción es únicamente un medio para generar descontento social, un descontento social que ayude a que a la hora que haya una propuesta, esa propuesta haga eco en el pueblo y la gente se levante en contra del régimen opresor. Pero las sanciones por sí mismas no sirven de nada si no existe una propuesta. Entonces, hasta el momento estamos en un limbo. Y yo creo que de un modo u otro la comunidad internacional lo sabe y por eso dicen, bueno, de nada vale empobrecer ese país, incrementar aún más el éxodo migratorio, cuando en realidad la oposición, la propuesta opositora está totalmente en pañales. Ya tenías un lindo sentimiento para cerrar y lo arruinaste con tu complejidad. Claro que tengo lo arruinaste con la complejidad. No, claro que tengo un lindo sentimiento. Con el sentimiento dale. Manuel es un tipo ingenieril, pragmático, y entiendo que su lectura, que es de lo más sincera, su lectura de la realidad, a veces es desanimante, a veces es pues que uno dice, brother, apaguemos la luz y vámonos, hay que queden esos márgenes. Y yo lo entiendo, y en su sinceridad yo estoy seguro que sus miles de escuchas de pronto pues se identifican y dicen, sí, yo también siento que está muy difícil esto. A mí lo que no me gusta es pecar de optimista. Claro, y tenés todo el derecho de no pecar de optimista y está bien que advirtamos los peligros y las fortalezas del enemigo. Pero ese realismo, que es genuino y que es muy bien intencionado, tampoco puede llevarnos ni a la inactividad, ni a colgar los guantes, ni a decir, ya aquí no se puede hacer. En medio de ese pesimismo, hay que tener la fuerza de decir, brother,
Si me rindo, ya perdí. Si la lucho, no estoy seguro que la vaya a ganar, pero es el único camino para ganarla. Uh-huh. Y sí creo que hay mucho que está en nuestras manos. Aquí no se trata solamente de sentarse a esperar, no es que la comunidad internacional no ha hecho lo suficiente, es que mi destino está en manos de otro. No. Creo que hay mucho margen para que cada uno de nosotros, cada uno de los que escuchan, puedan hacer algo, podamos hacer algo por nosotros mismos para cambiar la historia de Nicaragua. Sé que es difícil, sé que es una labor de hormiga gigantesca, pero creo que el camino es más o menos claro. Es necesario crear una propuesta de nación que trasciende las diferencias ideológicas, políticas, y que se centra en la defensa de los derechos humanos, en la liberación de los presos políticos y en rescatar la democracia en Nicaragua. Porque no importa tu ideología, si en Nicaragua no hay democracia, pues nunca va a llegar a ningún lado, porque ahí solamente existe en este momento la ley del patrón Daniel Ortega y su recua de parásitos. Ok, yo veo como un ejemplo de algo que está avanzando, y eso que no es como que esté débil Putin, pero yo veo a Navalny, que es un líder opositor, que no necesariamente tiene, o sea, no está comprobado que sea el líder de la oposición en Rusia, pero está preso, por eso, creo que ya son 3 años de estar. A eso voy. El maje sobrevivió a un intento de asesinato de parte de Putin. Tiene una estrategia, hizo todo lo que dice Israel ahorita que deberíamos de hacer, lo hizo, y después fue con su ejemplo a llevar la pelea al país. Y si bien el problema es que yo no soy ese maje, ni vos, por el momento, pues, eso es lo que yo creo que necesita Nicaragua. Y ya lo tenemos, porque tenemos a 200 y pico de... Bueno, algunos no están por esas razones, pues, pero digamos que por lo menos tenemos a 20 individuos e individuas en la cárcel por ser ese tipo de liderazgo, por decir, esto es lo que hay que hacer y esto no se puede hacer a control remoto, esto se tiene que llevar aquí. Y lo hicieron sabiendas que iban a ir presos, que iba a pasar todo lo que pasó, todo lo que está pasando, y lo hicieron. Lamentablemente, eso no inspiró a Nicaragua lo suficiente como para deshacernos del dictador. Una vez Félix Maradiaga me dijo, que le dijo Virgilio Godoy, tener razón antes de tiempo es igual a estar equivocado. Un mismo hecho en el momento preciso puede tener resultados totalmente diferentes a que si ocurre antes de tiempo. Entonces, simplemente en este camino nuestros secuestrados políticos han abierto una brecha. Pero a esta historia todavía le faltan muchos hechos más desencadenantes. Claro. Pero ¿qué es lo que vas a desencadenar? Eso es lo que hemos sido incapaces de construir. Y no solo y yo creo que podemos complementar lo que vos decís con lo que yo digo. Si bien hay que tener una estrategia y hay que tener una parte operativa, funcional, pero también hay que tener ese sacrificio que va más allá de simplemente, ok, voy a vivir de esto, pues, por 1 año, 2 años. Es una cuestión de misión de vida, pues. Es algo que, te lo pongo de esta manera, vos me decís que me vas a pagar lo que yo gano normalmente a mi día a día para que me dedique a esto, y aún así te digo que no, porque significa dejar, como el Che Guevara, dejar tirada a mi familia a la suerte de lo que vean que hacen, y dedicarme a esto en función a sabiendas que o me matan o me echan preso, y dejo moto a mis 2 hijas y a mi esposa la dejo viuda, pues. Y viendo lo que ha sucedido con la familia de los presos políticos, yo no estoy dispuesto a ese sacrificio. Entonces, encontrar a un liderazgo político que esté dispuesto a ese sacrificio, que va más allá de vivir de eso, pues en realidad que lo de la manutención termina siendo secundario, es
entregar la vida completa en función de esto, que hay alguien que encierre esos dos, por un lado que esté en capacidad de hacerlo y que genere la confianza. Ya ahí estamos en terreno completamente imposibles de lograr, pero que además esté dispuesto a sacrificar todo lo que hay que sacrificar. Creo que los únicos que estaban así eran los que están presos. Manuel, vamos a decir que en los millones que somos solamente los que están... Eso no es tan así. A ver, hay algunos fallos. No. Pero hay algunos fallos. No. Estadísticamente lo que estás diciendo es imposible. Ok. Ojalá alguien que nos esté escuchando diga, hombre, yo soy esa persona, lo voy a hacer, y que cuentan con todo mi apoyo y con el apoyo de un montón de gente que lo está esperando, como vos. Claro, pero estamos esperando. No seamos mesiánicos en esta historia. O sea, finalmente, en el imaginario colectivo latinoamericano, el tema de la inmolación está demasiado introyectado. Yo creo que sería mejor que 1 millón de personas dediquemos 2 horas al día al cambio, a que 100 personas dediquen el 100% de sus horas. O sea, finalmente... Creo que eso está sucediendo en este... Creo que eso que decís está sucediendo hoy en día. Hay más de 1 millón de personas en Nicaragua que dedican 2 horas de su día a renegar, criticar. Claro, pero esas 2 horas no están articuladas para que sea un trabajo que vaya en la misma dirección, porque eso es lo que necesitamos, simplemente un bloque articulador, y nosotros los que estamos dispuestos a dar las 2, las 4 horas, empezar a empujar en la misma dirección. Y eso es lo que yo sigo insistiendo. Tiene que consolidarse un liderazgo estratégico, tiene que presentarse un plan de acción, un plan de futuro, y los que estamos, todos estos que estamos dispersos con ganas de luchar por la libertad de nuestro país, podamos colaborar en base a nuestras posibilidades y que todos salgamos vivos de esta historia. O sea, yo no quiero ser el segundo comandante Israel Evites que murió en el asalto al cuartel Masaya en el 77, luchando contra Somoza, para ahora volver, reencarnó Israel Evites para morir ahora luchando contra Daniel Ortega. No quiero repetir esa historia porque ya ese camino lo probamos y no funcionó. Entonces, en este siglo XXI tenemos que generar una estrategia en la que todos saliendo vivos de esto podamos liberar a Nicaragua sin matar y sin que nos maten. Seamos creativos. ¿Qué quieres que te diga? No, está bien. Sí, la verdad es que ese es el centro, o mejor dicho, por donde ha girado siempre la discusión entre vos y yo. ¿Cómo llegar a eso sin... A ver, ¿cómo salir de Daniel Ortega? Con el menor costo humano posible. Ajá, vos tenés una posición más intelectual. Yo, que la política para mí es como para muchos el fútbol, logro entender que va más allá de lo intelectual, pues logro entender que esto requiere de un, como decís vos, un aspecto mesiánico que inevitablemente, o sea, es naturaleza humana, inevitablemente necesitamos un liderazgo que nos inspire. Y ese liderazgo no solo es con razones, también es con emociones, con hechos, con eventos, con épicas, ¿cómo es que se llama? Con mística. ¿Cómo es lo griego? Esto, en fin, requiere un romanticismo, sobre todo para nosotros los nicas, que somos animales políticos mucho más que cualquier otro centroamericano, y que algo de eso ha hecho falta, porque yo creo que lo que vos pones como requisito, hay varios que los cumplen y que ya lo están haciendo, que aunque no nos demos cuenta, la oposición está en movimiento. Aquí tuvimos la otra vez al muchacho del MRS, perdón, UNAMO, que hablaba precisamente de eso, hablaba que él andaba haciendo gestiones, hablando con congresistas, no se llaman congresistas, parlamentarios europeos, que iba a Colombia, que iba a Argentina, que iba aquí, que iba allá.
no hemos tenido a nadie del otro lado porque cada vez que hago ese esfuerzo, pues me dicen que no, pero hay promesas. Tenemos ya un par de personas que queremos invitar y que tal vez logramos que vengan, precisamente, que andan haciendo ese trabajo, pues, que andan haciendo ese liderazgo, ¿cómo llamarle? Administrativo. Pero ninguna de estas personas en Nicaragua inspira nada, porque en Nicaragua lo único que inspira es irse del país. O sea, Daniel Ortega, querramos o no, es la mayor inspiración que hay en el país. Claro, es negativa. Es una inspiración hacia, me voy a ir a poner en manos del cartel para que me pasen al otro lado, pero esto no. Esto que tengo aquí no. Es una inspiración bastante, o sea, en realidad que como malo, como monstruo, el maje hace un papel excelente, pues. Claro, pues, pero si te fijas, hay un ímpetu, unas ganas de la gente de hacer un cambio en su vida, de hacer un cambio en sus condiciones, pero como no ha existido una oposición capaz de brindarle esperanza de que ese cambio es a lo interno, pues lo que se busca es allá afuera. Y entiendo. Pero de cualquier manera, estas organizaciones políticas opositoras que existen, me alegra mucho lo que me estás diciendo, que se estén moviendo, pero bueno, tomará entonces su tiempo de que vaya madurando, porque al menos a mí nunca nadie me ha llamado y me ha dicho, mira, existe este tal y tal proyecto. Está difícil que llamen a cada uno, por eso hacemos esto. No, o que se manifieste. O sea, pero precisamente hacemos esto porque es una forma de llegar a mucha gente, porque en Nicaragua tampoco hay donde conectar con gente. Pues entonces nosotros cumplimos con nuestro papel de ser un canal reproductor de mensajes. Y ya ves que vos que sos el tercer conductor, no has visto estos episodios que los hemos hecho con mucho amor patriótico. Claro que yo veo los episodios, claro. Él solo ve sus propios episodios. Sí, él solo ve los que le parecen. Vi el episodio con el muchacho de Unamo, claro que sí, por supuesto. Okay. Por Entonces, supuesto que lo vi. Ves eso, pues ves que hay movimiento, ves que hay gente. No, pero lo veo aquí, pero a final de cuentas no es que he recibido una convocatoria ni escucho a nadie hablando de ese tema. O sea, es que ellos todavía no tienen está muy incipiente. Y por es eso más, los mismos presos políticos no tenían convocatoria. O sea, antes de caer preso, tal vez Félix, que lleva 20 años en la política, pero los demás que eran candidatos, les tocó construir para ser precisamente precandidatos. A Juan Sebastián le tocó buscar una base social. Cristiana, sí, por otro ejemplo, tenía un posicionamiento. Por eso, correcto, pero era un posicionamiento, o sea, que la gente le preguntaba y decía, sí, la conozco y voto por ella, pero no era que tenía una base para trabajar, que es lo que estás hablando vos. O sea, esto de la política no es solo mensajes y medios y cosas, es trabajo. Bueno, y vos decís precisamente que eso es lo que hace falta, la mano el trabajo. Y me propongo como base para cualquier movimiento político que sea conciliador, amplio, que deje atrás las divisiones ideológicas y que se oriente única y exclusivamente a la democratización de Nicaragua. Aquí tienen mano de obra. Gracias. Ok, en ese bonito sentimiento, ahora sí vamos a cerrar el episodio número 90, creo que. Sí, 90. Llegamos al 90 en el 2022. Probablemente el último del año, estoy viendo, a ver, tal vez logro hacer esa entrevista con la persona que les estaba diciendo. Si es así, pues hasta el próximo año. Si no, pues nos vemos el otro lunes para volver a hablar de estas cosas en Bacananica. Nos vemos. Me parece que la plataforma tecnológica ha respondido bien. Me parece.